Y en otros temas, le comentamos que el diputado Adrián Rubalcaba dio detalles sobre la construcción del tren interurbano que va a conectar a Toluca con la Ciudad de México y que con la modificación de su trazo protegerá al ecosistema. Edwin Hernández nos tiene la información. Luego de que fueran talados 150 árboles del bosque locotal en Coajimalpa de Morelos por las obras del tren interurbano México-Toluca, el diputado Adrián Rubalcaba Suárez informó que para resarcir parte del daño ecológico a esta parte de la delegación, se logró que fuera tomada en cuenta la norma de la Ciudad de México para replantar más ejemplares que los permitidos a nivel federal. Estamos nosotros logrando que se aplique la normatividad local, que son 10 árboles por cada árbol derribado. Entonces van a ser pues 1,500 árboles los que van a ser replantados en la zona, con el compromiso de darle seguimiento para que la mayoría pueda obtener pues una vida amplia. Detalló que los trabajos afectarían cerca de media hectárea del área boscosa, lo cual traería efectos irreversibles a la demarcación. Explicó que con el nuevo trazo propuesto para la construcción del tren se evitará también más afectación ecológica. Se van a montar 2 postes que permiten tener un travesaño y sobre el travesaño correrá el tren interurbano. Esto nos va a dar la oportunidad de que pues, el tren no afecte para nada el tramo de Locotal. Aclaró que el costo para la obra se duplicará, pero con ello se garantiza el bienestar del ecosistema. Señaló que un pendiente son los recursos que le corresponden a Coajimalpa para obras de mitigación, ya que solo se dispone de 140 millones de pesos para las delegaciones que serán afectadas por el paso del tren. En el caso de dicha demarcación, son 2 las obras que se requieren de manera inmediata. De un puente que conecta Centlapa con Chimalpa y hay una afectación importante, un puente que se requiere ahí para hacer una conectividad y evitar el tráfico en la zona centro de Coajimalpa, es un puente importante. Hay un deprimido que se requiere para el acceso a la zona de Santa Fe. El tren interurbano conectará a Toluca con la Ciudad de México y se espera sea concluido en el segundo semestre del 2018. Edwin Hernández, 21 Noticias.